Vamos a orar juntos. Dios, en esta tarde te damos gracias. Estamos en este momento, Señor, para abrir las Escrituras y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor, así como los antiguos que se reunían con desesperación y te decían, háblanos, háblanos, Dios. En este momento histórico, Señor, en la vida de la iglesia, nosotros necesitamos una palabra que nos haga saber, Señor, dónde estamos posicionados en Cristo, quiénes somos, a qué fuimos llamados. Oro en esta noche, Señor, que tu bendición sea sobre los buscadores sinceros, aquellos que han llegado a este lugar, Señor, y quizá alguien en casa te lo pidió y te dijo, háblame por medio de la palabra, y esa responsabilidad, Señor, nos hace temblar en esta noche. Perdona nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice, si alguno hubiere pecado. Tu palabra dice, Señor, que abogado tenemos. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Santifica este lugar, Señor, con tu presencia y que los corazones como tierra preparada, Señor, reciban la semilla que es implantada, Señor, y da fruto para gloria y alabanza de tu nombre. Toma el control de todas las cosas y que todo lo que suceda en este recinto, Señor, sea para la alabanza tuya, Señor. Háblanos al corazón en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. En esta ocasión, hermanos, yo quiero hablarles de un personaje muy reconocido del Antiguo Testamento. En la lista de los nombres más mencionados en la Biblia, el número 1 es Jesús. El número 2 es el joven del que les voy a hablar en esta tarde. Y el número 3 es Moisés. Pero de quien yo quiero hablarles y decirles que la fama de este joven comenzó cuando decidió creer que Dios le daría la victoria ante un contrincante imposible de vencer. Este joven creyó que Dios lo había llamado, lo había capacitado y elegido a él para enfrentar a un paladín del ejército enemigo. Seguramente que usted ya sabe que nos referimos al valiente, famosísimo y célebre Saúl, el matagigantes, le decían. Todos alguna vez, desde que éramos pequeños, oímos la historia de Saúl cuando mató a Goliat. La Biblia dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. La Biblia describe el escenario, hermanos, y nos dice que los ejércitos de los filisteos y de Israel se juntaron en Soco para la guerra. Los filisteos de un lado, Israel del otro lado, y en medio de ellos hay un valle espacioso que es el valle de Ela. Por cierto que esta no es la primera vez que estos dos ejércitos se enfrentan para la pelea. En el capítulo 4 encontramos los filisteos peleando contra Israel
Allí los filisteos ganan, capturan el arca y se la llevan. Entonces los filisteos en el primer encuentro salen victoriosos. Pero luego en los capítulos 13 y 14 habla de otra guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, solo que en esta ocasión los filisteos pierden y los israelitas ganan. Así que estos dos ejércitos van empatados, 1-1. El momento que hemos leído en la Escritura nos habla de el encuentro para desempatar. Hay esa espina clavada en ambos ejércitos porque van en el 1-1 y hoy están frente a frente para definir el desempate. En el primer libro de Samuel dice la Biblia: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. La palabra paladín, hermanos, hace referencia al espacio que había entre los dos ejércitos que se enfrentaban para pelear. Es decir, al paladín también se le conocía como el hombre del espacio de en medio. Los generales de los ejércitos ocasionalmente procuraban evitar comprometer todas las fuerzas en una batalla. En cambio, cada uno escogía a su mejor peleador para participar en un combate a muerte contra el mejor contrincante del otro ejército. El ganador de la batalla determinaba el resultado de todo el pueblo. Es decir, ganaba tu paladín, ganaba tu ejército, ganaba tu país. Perdía tu paladín, entonces perdía tu ejército, perdía tu país. Qué tremenda responsabilidad sobre los hombros de un solo hombre esta situación. Eres el representante nacional. Sobre ti dependerá nuestra victoria o nuestro fracaso. Y ponían esa carga sobre los hombros del paladín y le decían: eres lo mejor que tenemos, sal. Pero cuando estés peleando, acuérdate de tu mujer, acuérdate de tus hijos, acuérdate de tus compañeros, acuérdate de tu rey, acuérdate de todo el país que ha creído que tú eres el mejor hombre que tenemos para enfrentar esta batalla. Dice la Biblia que salió del campamento de los filisteos su paladín. La Biblia dice que se llamaba Goliat, que era de la tierra de Gad, una de las 5 ciudades confederadas de los filisteos. Antes de continuar, yo quisiera que consideráramos, hermanos, qué fue lo que hizo que Goliat fuera designado para ser el paladín de los filisteos. Porque no es como que nomás porque sí, no es por simpatías, no es porque es mi pariente o porque me caen bien. Teníamos que mandar al mejor hombre a la guerra. Y lo que la Biblia dice de Goliat es que él tenía estatura. En primer libro de Samuel dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Es decir, Goliat, hermanos y amigos, mediría alrededor de 2.75 metros. Yo mido 1.80 de estatura. El promedio de los judíos es alrededor de 1.70. ¿Qué es 1.70 comparado con 2.75 metros? Entonces Goliat fue designado porque tenía estatura. La segunda razón por la que se escogió a Goliat es porque él tenía equipo. Dice la Biblia que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza
600 ciclos de hierro. Ahora, la Biblia describe el equipo que tenía Goliat. Es decir, estamos buscando al mejor hombre. Inmediatamente, el que esté más grande de todos, Goliat. Pero ¿quién tiene el mejor equipo? La respuesta fue Goliat. Otra razón que hizo que Goliat fuera el mejor candidato para representar a los filisteos es que él tenía, diga conmigo, experiencia. El versículo 33 dice que Goliat, hermanos, era un hombre de guerra desde su juventud. Él había aprovechado su juventud entrenándose para pelear en las batallas. Probablemente los filisteos muchas veces llegaron con trofeos a casa y victorias porque Goliat había sacado del medio al paladín del otro ejército. Quizá no era la primera vez que Goliat está enfrentando este tipo de responsabilidades y ya lo había hecho obteniendo victorias pasadas. Era un hombre experimentado en la batalla y sinceramente, hermanos, si yo hubiera sido un filisteo que tuviera que dar mi voto para escoger a un paladín, yo no lo dudaría. Diría, el más alto, el que tiene el mejor equipo y el que tiene la mejor experiencia. Y votaría para que Goliat fuera mi paladín. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente tenía estatura, equipo y experiencia, pero tenía el linaje correcto. Salió entonces, dice la Biblia, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Gat, hermanos, era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos, y cuando Israel entró a la tierra prometida, tomó posesión de toda la tierra, con excepción de algunas ciudades. Y una de las ciudades que Israel nunca pudo derrotar fue Gat. Dice la Biblia, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los cananeos, a los anaseos, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Ninguno de los anaseos, escuche esto, Josué hizo una masacre, hermanos, arrasó con nación, con pueblos y ciudades, pero dice la Biblia, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron Gaza, Gat y Asdod. Los anaseos eran una estirpe guerrera, hermanos, que se caracterizaban por sus hombres de gran estatura, y muy probablemente Israel tuvo respeto por esa gente, porque esa gente era fuerte y poderosa. Cuando Moisés manda a los espías, ellos trajeron reportes y dicen, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué linaje tan privilegiado tenía Goliat? Eran una familia muy respetada. Eran una ciudad que atemorizaba a sus vecinos. Cualquiera la pensaba para meterse con los de Gat, y de allí es precisamente el paladín que ellos escogieron. El linaje de Goliat era el indicado. Él venía de familia de gigantes. Qué hermoso, hermanos, es pertenecer a una familia de gigantes. Y la Biblia habla, hermanos, de la bendición que resultaría para nosotros y para nuestros hijos cuando nosotros camináramos fielmente con Dios. Y dice la Biblia que nuestro linaje sería poderoso en la tierra. Es un privilegio pertenecer a una familia de gigantes. Yo conozco, hermanos, familias de gigantes, de hombres, de mujeres de Dios, que son siervos y siervas, que han sido instrumentos para bendecir a la nación, y que de esas familias son como una familia de gigantes, de donde se convierten en un semillero que bendice
y que produce y que fructifican siervos y siervas de Dios. Bueno, ya les he dicho que Goliat tenía estatura, tenía equipo, tenía la experiencia, tenía el linaje y por último, contaba con el favor, es decir, había sido electo. Los filisteos no dudaron en elegirlo como su representante. Y entonces, hermanos, un hombre que tiene la estatura, que tiene el equipo, que tiene la experiencia, que sabe el linaje que tiene y que tuvo el respaldo de todo un pueblo que lo apuntó hacia él y lo escogieron. Imagínense cómo salió. Él está bien posicionado porque lo tiene, diga conmigo, todo para vencer. Lo tiene todo, hermanos, para vencer. Así que Goliat salió al campo del medio con una voz desafiante porque sabe quién es, qué tiene, quién lo respalda, quién lo envió. Y Goliat salió a desafiar al ejército de Israel, no solo porque tenía lo necesario, pero también porque lo habían elegido. Obviamente sus cualidades lo hacían el mejor candidato, pero su capitán en un momento solemne lo designó y le dijo: Goliat, tú nos representarás. Bueno, ya tenemos un paladín. Ya está el paladín del ejército de los filisteos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel en este momento? Pues evidentemente tiene que escoger a su paladín, a su representante, a ese hombre que enfrentará al paladín del ejército enemigo y definirá la batalla, la victoria o la derrota. Comienza la búsqueda. Se tiene que escoger al más apropiado para que enfrente a ese rival. Goliat tiene la estatura y la pregunta es: ¿quién de Israel tenía la estatura para enfrentar a Goliat? Miran por todas partes y hay uno que sobresale entre toda la multitud. ¿Es Abner, el capitán del ejército? No. ¿Es Jonatán, el hijo del rey? No. ¿Es Eliab, el hermano mayor de David? No. ¿Quién es, hermanos? Si usted ha leído la Biblia, ¿quién es el que sobresale entre todo el ejército de Israel? Primero de Samuel capítulo 9 nos da la respuesta y escuche esto. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Otra versión dice, hermanos, Saúl era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Sí, hermanos, según el primer libro de Samuel en su capítulo 9, dice que en este momento histórico del pueblo de Israel, el más alto de entre ellos se llama Saúl. Parece que este zapato le queda perfectamente a Saúl. Y si ustedes estuvieran en el campamento de Israel, ¿por quién votarían para que fuera el paladín de Israel? Saúl es el más indicado. Los filisteos escogieron al más grande, pues hay que mandarle al más grande. Saúl es el más grande. Pero no solamente se trata de la estatura, también se trata del equipo. Ahora tenemos que buscar al que tenga el mejor equipo, como lo tiene Goliat. Solo hay dos que tienen más equipo que cualquier otro.
Primero de Samuel dice que en la batalla anterior, cuando Israel enfrentó a los filisteos, en el pueblo de Israel nadie tenía lanza ni espada, a excepción de 2 personas. La Biblia dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán sus hijos, que las tenían. Así que solamente hay 2 en el pueblo de Israel que tienen el equipo: Saúl y Jonatán. Otra vez Saúl queda entre los candidatos más calificados para enfrentar a Goliat, pero ahora se tiene que definir quién, Saúl o Jonatán. Y para desempatar, ayudará a recordar que Goliat tiene una armadura completa. Y primero de Samuel capítulo 17 versículo 38 dice que Saúl tenía la lanza y el casco de bronce, y hasta una coraza. Es decir, en este momento, cuando ha pasado recién la anterior batalla, Saúl, dice la Biblia, es el único hombre en Israel que tiene el equipo completo. Bueno, Goliat tiene estatura y tiene equipo. Saúl es el más alto y tiene equipo también. Pero dijimos que la tercera cosa que tenía Goliat era experiencia. ¿Quién de los israelitas tiene más experiencia en este momento? Buscan entre ellos al que cumpla este requisito. ¿Y quién cree que resultó que tenía la mayor experiencia? Diga conmigo: Saúl. Dice la Biblia: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y escuche cómo termina este versículo hablando de Saúl. Dice la Biblia: a donde quiera que se volvía, era vencedor. Sí, señores, Saúl es el más alto del pueblo. Saúl es el que tiene el mejor equipo. Pero según dice la palabra, en este momento histórico, Saúl es el que tiene la mayor experiencia. La cuarta cosa que tiene Goliat es un linaje. Dijimos que él pertenece a una familia de gigantes. A esos gigantes se les respetó. De esos gigantes los espías dijeron: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos. Y cuando Israel conquista todo eso, no se metió con ellos. Eran un linaje respetado. Goliat desciende de sangre de guerreros. ¿Podría Saúl competir con ese requisito también? Primero de Samuel dice que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Hay algo, hermanos, en la tribu de Benjamín que sea relevante para la batalla? Interesantemente, hermanos, Saúl viene de una tribu, de la tribu de Benjamín, y esta tribu en particular, hermanos, hacía algo mejor que cualquier otra tribu. Cada tribu tenía sus fortalezas y sus debilidades, sus habilidades, sus destrezas. La tribu de Benjamín tiene una habilidad que no tenían ninguna de las otras tribus. Jueces dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Es decir, de la tribu de Benjamín se dice que eran guerreros, se dice que eran buenos con la espada. Pero de toda aquella gente, dice la historia, hablando de la tribu de Saúl, a la que pertenecía Saúl, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra
con la honda a un cabello y no erraban. Ese es nuestro Saúl. De allí viene Saúl, de la tribu de Benjamín. Los que son diestros con la espada y los que dice la Biblia, hermanos, la Biblia no está mintiendo, ni está exagerando, ni es una hipérbole. Dice que estos hombres eran zurdos, ponían un cabello y ellos comenzaban a tirar con la honda, y cuando la lanzaban la piedra, le daban al cabello. Entonces yo estoy emocionado, hermano, porque me imagino que nuestro paladín va a hacer un muy buen trabajo, porque si tiene esta habilidad con la honda, entonces pondrá esa piedra precisamente allí en la frente del gigante y lo va a derribar. ¿Quién debería haber salido para lanzar con honda esa piedra en la frente del gigante Goliat que pondría fin a la amenaza? Es Saúl. Y por último, ya nada más nos queda, hermanos, que reúna el requisito de la elección. Saúl es el más grande. Saúl es el que tiene el mejor equipo. Saúl es el que tiene la mayor experiencia. Saúl es el que tiene un linaje del que se puede confiar y decir: tengo una destreza que me capacita en este momento para enfrentar a este enemigo. Pero vamos por el último de los elementos, que es la elección. Goliat fue electo. La pregunta es: ¿había sido Saúl electo para pelear las batallas y ser representante del pueblo? El primer libro de Samuel, capítulo 10, hermanos, dice que Saúl tuvo la aprobación del pueblo y que en un momento determinado Saúl tuvo la aprobación divina. Dios lo había puesto. Ahora que leo la Biblia de esta manera, me doy cuenta que todo lo que Saúl vivió fue la capacitación para el gran momento. Claro, lo tiene todo para triunfar. Dios lo puso en esa ocasión. Escuche esto: todo el pasado de Saúl, todas las experiencias de la guerra y de la vida, todas las otras cosas que tuvo que enfrentar en el pasado, lo hacían el más indicado para enfrentar a Goliat en este momento. Desde mi muy particular punto de vista, hermanos, no había nadie más. Por eso creo que Saúl era el matagigantes. La vida, las experiencias, hermanos, no puede ser casualidad. Todo apuntaba que Saúl vino siendo preparado por experiencias, por Dios, por la vida, por las circunstancias, para enfrentarse a este momento cumbre y tener una victoria aplastante sobre Goliat, porque ellos eran tiradores de ondas y no erraban ni siquiera a un cabello. Y entonces, ¿cuál fue el desenlace de la batalla? Veamos lo que ocurre según la Biblia. Dice la Biblia: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de Saúl, Saúl se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo Saúl su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió en la frente al filisteo, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció Saúl al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató. Claro, tenía que ser así. Lo tenía todo de parte de Dios para triunfar. Pero usted sabe que no fue así. Usted sabe que no fue así. Todo apuntaba para el gran momento. Tenía todo
Desde que él nació, hermanos, Dios dijo que nazca en la tribu de Benjamín. Porque quiero que habrá un momento cumbre donde voy a necesitar a un paladín, a un guerrero, que le ponga una piedra aquí a ese bravucón que blasfema mi nombre y que blasfema a los ejércitos de Jehová. Por eso es que Dios provocó que él fuera el más alto del momento. Por eso Dios le dio victorias en las batallas que tuvo que enfrentar. Por eso Dios le dio el equipo necesario. ¿Por qué les he hablado, hermanos, de esto en esta ocasión? Porque yo quiero que cada uno de los que estamos aquí meditemos por un momento en nuestras propias vidas y en los gigantes que también nosotros tenemos que enfrentar. Si me ayuda el chico del piano. Yo necesito, hermanos, decirles que ese gigante que se levantará en contra de nosotros, desafiándonos todos los días. Y entonces a veces nosotros, cuando empezamos a vivir cosas, a atravesar por momentos difíciles, cuando somos probados, la principal esperanza que nos surge en el corazón es que venga alguien y me ayude. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, gloria a Dios por esa ayuda que llega. Pero cada quien tiene sus propias batallas. Yo no puedo entretener mucho a Moisés diciéndole que me ayude en mis luchas, porque él tiene sus luchas. Gloria a Dios por la gente que en los momentos difíciles nos rodea y nos ayudan, pero escuche bien. La principal esperanza que se despierta en nosotros cuando estamos en una crisis es que alguien venga y me ayude. Que alguien venga y venza ese gigante que está frente a mí. Y estarás como el ejército de Israel, turbados y con gran miedo. Si eso ocurre, será porque no te has dado cuenta que Dios te eligió a ti para enfrentar a ese gigante y te ha dado todo lo que necesitas para vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, si cada uno de nosotros contáramos las cosas que hemos vivido o las cosas que estamos viviendo en este momento, el gigante que tenemos que estar enfrentando en estos momentos de nuestras vidas, nos sorprenderíamos al escuchar en esta noche que lo que estamos atravesando es que Dios nos eligió a nosotros para que enfrentáramos particularmente eso. Porque hay gigantes, hermanos, que nadie puede vencer. Hay situaciones matrimoniales, hay situaciones con los hijos, hay situaciones personales, hay situaciones espirituales, hay situaciones ministeriales, hay cosas que nadie más las puede pelear, solamente tú. Discúlpenme, hermanos, el hombre no era David. El hombre indicado para ese momento era Saúl. Pero Saúl no supo entender que todas las cosas que le habían pasado en la vida y todas las experiencias que tuvo y las circunstancias por las que vivió apuntaban para prepararlo para el gran momento. Y qué tremendo, hermanos, que llegado el gran momento, Saúl no estuvo allí. ¿Quién es el más indicado o indicada para enfrentar lo que tú estás atravesando? A veces nosotros llegamos a pensar, es que yo no tengo fuerza para enfrentar esto. Sí la tienes. Tú y nadie más que tú eres la persona indicada para enfrentar esa situación. Y cuando pase esto,
escúchalo bien, cuando pase esto y mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que desde hacía mucho tiempo Dios te venía preparando para ese momento. Qué lástima que de Saúl tengamos que decir ahora, él era el matagigantes. Claro que lo era. Él tenía todo para matar al gigante. Él pudo haber incrustado esa piedra en la frente del gigante. Eran diestros en eso. Si no erraban a un cabello, ¿cómo va a errar a esa frentota? Él era el matagigantes. Pero Saúl no supo capitalizar su momento. No supo entender que las cosas que habían pasado en su vida apuntaban a esto. Y antes de venir aquí esta tarde yo pensaba, por la palabra que traería, hermanos, yo viví una vida todo el tiempo llena de complejos, llena de temores, de miedos, una timidez increíble en mi vida, inseguridad en todos los sentidos. No provengo de una familia importante o conocida. Hay muchas vergüenzas en mi pasado. Si alguien me hubiera dicho, César, un día estarás haciendo esto que estás haciendo en este momento, yo jamás lo hubiera creído. Pero ¿sabe qué me doy cuenta ahora? Que todas esas cosas por las que tuve que atravesar y que en su momento no las entendía, estaban sirviendo, hermanos, como ladrillos que estaban construyendo una plataforma para que en un momento determinado el propósito de Dios se llevara a cabo. Yo no puedo en este momento de mi vida ignorar lo que Dios tiene. Hay batallas que solamente yo puedo enfrentar. A ti te capacitó para tus batallas, a mí me capacitó para mis batallas. Gloria a Dios por la ayuda, pero cuando está paladín contra paladín, no hay nadie más. Qué tremendo, hermanos, que al paladín le digan, de ti depende la victoria o la derrota. Te vas a dar por vencido y vas a traer el oprobio a toda tu casa o a los tuyos, o vas a pelear con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu confianza diciendo, yo soy el hombre para este momento, yo soy la mujer para esta circunstancia. No se rinda, no se dé por vencido, no se derrote tan fácilmente, no se esconda como un Saúl que teniendo todo para vencerlo, no lo hizo. Como quiera Dios levantó a uno conforme a su corazón, y ahí quedó demostrado que no es con espada, que no es con fuerza, que no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el más indicado? ¿Quién es la más indicada para enfrentar a ese gigante? Que vengan tus líderes, que vengan tus amigos, que lo hagan los que tienen más experiencia, o de una vez por todas entenderás que eres tú mismo quien tienes que enfrentarlo. Hay cosas que solo tú, hay cosas que solo yo. Yo quiero decirles, hermanos, en esta ocasión que Dios nos ha dado todo. Dios le ha dado a usted todo para que venza ese gigante que está frente a usted. Usted es el hombre, usted es la mujer adecuada. No es casualidad todo lo que ha pasado en esta vida. No es casualidad los tiempos difíciles que ha vivido. Que no sean en balde, hermanos, las carencias que alguna vez tuvo o las humillaciones por las que tuvo que pasar. Que no sean en balde los sacrificios y las situaciones por las que Dios le hizo atravesar. Demuéstrele a Dios que usted valora mucho el proceso por el que le ha traído. Saúl tenía la estatura, tenía el equipo, tenía la experiencia, tenía el linaje, tenía una elección, pero se acobardó y no salió a enfrentar su gigante. Y hermanos, esta historia yo la he visto repetirse muchas veces. He visto a la gente con todos los dones, las habilidades, los talentos,
la capacidad, los recursos, las habilidades, la personalidad. He visto a gente que prometían tanto. He visto jóvenes capaces, fuertes, sanos, vigorosos, con impulsos, con anhelos, con sueños de servir a Dios, pero que en un momento determinado se acobardaron. ¿Cómo se te ocurre acobardarte en el momento más indicado? Saúl fue y se escondió, hermanos. Él dijo: yo no soy el paladín. Sabes, hermano, muchas veces tú y yo sentimos que no somos el paladín. El diablo muchas veces nos quiere recordar nuestro pasado y quiere sacar a flote nuestros pecados y nuestras debilidades, y nos hace creer y nos miente y nos dice: tú no eres el paladín, tú no eres la mujer. Saúl lo hizo, se acobardó, y por no haberlo hecho perdió mucho. Amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad para enfrentar a ese gigante allí donde está usted, allí donde Dios lo tiene, allí donde usted vive o ministra. Usted es la persona más indicada para enfrentarlo. No es el gigante del pastor el que tiene que venir a resolvernos los problemas que estamos viviendo. Sí, consulte y pida ayuda, pero Dios es quien capacita para vencer los gigantes. Siempre recordaremos a Saúl como el matagigantes, no porque mató al gigante Goliat, sino porque mató al gigante que estaba dentro de él. Qué lástima haber tenido tan bonita estatura. Qué lástima de equipo. Qué lástima de experiencia. Qué lástima de linaje. Qué lástima de respaldo y elección. Nosotros tenemos que reconocer que ya tenemos el equipo, hermanos. Que el equipo es la armadura de Dios. Que el equipo que nosotros necesitamos es la persona y el poder del Espíritu Santo. Y ya nos fue dado, hermanos, porque Jesús prometió que vendría. Y la buena noticia es: ya vino, está con nosotros, y dijo en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya tiene usted la elección de Dios. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto a otra persona, pero te puso a ti. A veces te preguntas: ¿por qué tengo que ser yo el que enfrente esto? Pues porque Dios ya te capacitó para eso. Dios ha hecho un trabajo, hermanos, que a lo mejor no has visto o que no estás consciente de eso, pero Dios ha venido trabajando y trabajando. Y alguien tiene que decirte en esta noche: es que tú eres el hombre para eso. No corras, no te des por vencido, no te rindas. Hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para el ministerio que representas, hay esperanza para la ciudad o lugar donde ministras. Hay situaciones que se levantarán y se presentarán allí, pero tú eres el hombre y tienes que creerlo. Ponte la armadura de Dios. No escogió a otra persona. Moisés tuvo un gigante llamado Faraón. Gedeón tuvo un gigante llamado Madianitas. La viuda de Sarepta tuvo un gigante llamado deuda. Esther tuvo un gigante llamado genocidio. Jesucristo tuvo un gigante llamado cruz. Todos los tendremos. Usted no será la excepción. Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, es decir, en el mundo van a tener gigantes. Pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la experiencia del apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso a veces estoy
derribado pero no destruido. A veces estoy así pero no así. Y él hablaba de las experiencias vividas, pero decía finalmente, y toda esta leve tribulación momentánea lo que hace es producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Has estado volteando hacia los lados diciendo, ¿quién es el que debe hacer o enfrentar esa situación? Deja de voltear. Quien tiene que arreglar los problemas en tu matrimonio eres tú, varón. Enfrenta a ese gigante. Quien tiene que arreglar ese conflicto familiar eres tú, mujer, eres tú, varón. Habla con el hijo. Quien tiene que enfrentar esa tentación y esa lucha en la vida de cualquier joven eres tú, joven. Nadie lo podrá hacer por ti. Nadie estará allí en tu intimidad. Nadie estará 24 horas siguiéndote. Nadie estará allí para impedirte tal o cual práctica. Sé tú el matagigantes. Sé tú quien tome la victoria. David, dice la Biblia, que acalló la voz de aquel hombre y le dijo, olvídate, nada de eso me vas a hacer tú a mí. Yo te lo voy a hacer a ti. Y te voy a cortar la cabeza y daré tus carnes a las aves de los cielos. Y David regresó, hermanos, hacia su campamento con una victoria tremenda. Un solo hombre trajo una victoria nacional. Pero insisto, el indicado para el momento era alguien que a la hora de la hora se acobardó y no lo hizo. Siempre me voy a acordar yo de David como el vencedor de las batallas, y siempre me voy a acordar de Saúl como el que lo tenía todo, pero se acobardó y no cumplió el propósito de Dios para su vida. Sumergidos en el Espíritu Santo es creer que en Él tenemos todo para vencer. Sumergidos en el Espíritu Santo es verdaderamente impregnarnos de la naturaleza del Espíritu Santo y creer que en Él estamos capacitados para vencer cualquier situación. Deja de voltear hacia los lados. Tú eres la persona, tú eres el hombre y tú eres la mujer. Yo le voy a pedir que en la medida que podamos, yo creo que podemos todos, vengamos acá y tengamos un altar donde adoremos un momento a Dios, pero le digamos, Señor, he perdido tiempo en estos últimos días, semanas o meses. Y he estado ignorando que yo soy la persona.